La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema La plenitud de la intercesión. Alguien escribió: cuando quiero incomodar a un cristiano le pregunto por su vida de oración. La verdad que la mayoría de nosotros no hemos descubierto la plenitud de una vida de oración y de intercesión. El camino para alcanzarla está en la palabra de Dios. Descubriremos hoy en Conectados con la Palabra cómo alcanzar la plenitud en nuestra vida de oración. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 1. Vamos a tener muchísimos programas con temas prácticos de la vida de plenitud, porque el título general del estudio a la carta del apóstol Pablo a los Efesios es Alcanzando la plenitud. Y le hemos puesto este título porque en diferentes versículos del libro de Efesios, que tiene 6 capítulos y que Pablo escribió desde la cárcel a toda una comunidad en Éfeso, la Biblia nos muestra allí en 3 capítulos el concepto de plenitud. El apóstol Pablo una y otra vez habla de este concepto de la plenitud de Dios, hasta que alcancemos la plenitud. Entre ellos, en capítulo 4, versículo 13, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en el capítulo 3, versículo 19, nos dice que conozcamos el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Gustavo, ¿por qué el título de la plenitud? Porque esta palabra plenitud que encontramos aquí tiene que ver con llenura, con satisfacción. Viene de una palabra latín que significa estar completo. El contrario es la experiencia de la gran mayoría de todos nosotros, que a través de reemplazos lo único que hemos tenido en esta vida es una vida de insatisfacción. Recuerdo el testimonio de un pastor que vivía una vida completamente perdida, cayó en las drogas, su vida fue literalmente arrasada por las drogas, y luego de que salió y le hablaba a jóvenes en un centro de rehabilitación, le decía: mira, en la vida todos estamos buscando algo que nos lleve, se llama drogas, alcohol, el dinero, siempre algo que nos dé satisfacción, pero la verdad es que hasta que no encontramos a Cristo, nuestra vida siempre va a ser vacía. Así que mientras hablamos de este concepto de la plenitud, el tema de hoy es la plenitud de la intercesión. Y para los que nos escuchan y de alguna manera no conocen mucho de la Biblia, saben que el libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, nos habla un poquitito de lo que fue su obra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque Éfeso se había convertido en un centro de operaciones del apóstol Pablo. Desde su primera visita relámpago en Hechos capítulo 18, versículos 19 al 31, pero él estaba muy interesado por el progreso y la plenitud de los habitantes de Éfeso, y fue tan fuerte el impacto que quiso quedarse mucho tiempo más, y en su segunda visita permaneció casi 3 años. Esto está en Hechos capítulo 20, versículo 31, hizo una labor pastoral amplísima y quizá fue en la ciudad donde Pablo pasó más tiempo. Éfeso se convirtió en un centro de gran influencia en todo el Asia Menor, y era tan impactante la labor pastoral que hizo ahí para que los efesios conozcan la plenitud de Dios, que escribe en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, diciéndole a la gente de Corinto: me van a tener que esperar porque Dios me ha mostrado que tengo que trabajar mucho tiempo más en Éfeso. Y dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. A todas luces había en el pueblo un cambio que solo Dios había hecho, y Pablo, luego de la predicación, quería seguir trabajando. Y entre muchos aspectos de la plenitud, en el primer programa hemos hablado de la plenitud de la persona de Cristo, y allí hay 7 bendiciones
de la plenitud de la vida de conocer al Señor. En nuestro segundo programa hablamos de la plenitud de la adoración y hemos visto cómo una vida realmente alcanza la llenura cuando Dios se convierte en el número uno y salimos nosotros de ocupar el centro de la vida. Y este tercer tema, la plenitud de la oración o la plenitud de la intercesión, el apóstol Pablo los desarrolla en el capítulo 1 desde el versículo 15. Él ora por los efesios y dice: por esta causa, Efesios 1:15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en todos los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esta es la primera oración que aparece en el libro de Efesios. Después vamos a ver otras oraciones que Pablo desarrolla mostrando el carácter de un hombre que intercedía y oraba por los otros. Dice el versículo 16: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Así que después de alabar elocuentemente a Dios y decirnos que somos llamados a ser adoradores, comienza a mostrar la importancia de una vida de intercesión y de adoración. En la introducción hablábamos de que un pastor decía: cuando quiero incomodar a un cristiano, le pregunto por su vida de oración. Estaba en un cumpleaños de un pastor amigo, no sabía quiénes iban a estar en ese cumpleaños y cuando llego me encuentro con un escritor, alguien que en mi país desarrolla muchos libros de tremenda bendición para el pueblo de Dios. Y yo lo conocí allí personalmente, solo había leído sus libros, y comenzamos a hablar en forma entretenida de la obra de Dios en nuestra vida, del ministerio, etc. Y de pronto le digo: ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sabes que en tus libros de devocionales hablas mucho de la vida de oración? Te quiero hacer una pregunta. ¿Estás conforme con tu vida de oración? Y por supuesto la respuesta de este pastor y escritor fue la misma que daría yo hoy. Claro que no estoy conforme. Porque la verdad creo que la gran mayoría de nosotros en nuestra vida cristiana apenas hemos empezado a poner la planta de nuestros pies en el agua cuando Dios nos está invitando a zambullirnos en las profundidades de una vida de oración que nos cambia. Estoy absolutamente convencido con mi esposa Esther en este tiempo de que el camino de la vida transformada en nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro servicio a Dios, pasa por profundizar nuestra vida de oración. Quizá podría preguntarte en este tiempo, en este programa, si tú estás conforme con tu vida de oración a Dios. Quizá me escucha alguien que no conoce a Dios y dice: ¿qué es esto de la vida de oración? Yo solamente conozco los rezos, las plegarias, el Padre Nuestro, las cosas que decimos siempre. Y quiero decirte algo: la vida de oración e intercesión es un diálogo con Dios y no un monólogo. Muchos de nosotros solo hacemos un monólogo. Y la verdad que la oración que nos enseña la Biblia, la plenitud de una vida de intercesión, tiene que ver con un diálogo con Dios. Y yo quiero darte en este programa 5 secretos que Pablo desarrolla aquí en esta primera oración del libro de Efesios para alcanzar la plenitud de tu vida de oración e intercesión. Siempre enseñamos a los niños en nuestras clases de escuela dominical: ¿qué es orar? Y los niños repiten a coro: hablar con Dios. Y todos decimos muy bien. Y la verdad que es nada más que una frase. Porque tenemos tiempo para hacer cosas para nosotros, tenemos tiempo incluso para prepararnos para servir a Dios, tenemos tiempo para nuestras actividades, pero tenemos muy poquito, casi efímero tiempo para alcanzar una vida de intercesión. Y Pablo aquí desarrolla 5 principios que yo te los voy a nombrar aquí para que puedas acordarte. El primero es profundidad, el segundo es pertenencia, el tercero es perseverancia, el cuarto es propósito y el quinto es poder.
Te los repito de nuevo. La plenitud de una vida de intercesión tiene que ver con profundidad, pertenencia, perseverancia, propósito y poder. Vamos al primer secreto, profundidad. Dice en el versículo 15 el apóstol Pablo, por esta razón. Es como diría, por causa de todo lo que vengo expresándole en los primeros 15 versículos. Entonces viene la pregunta, ¿y qué expresa Pablo en los primeros 15 versículos que ahora comienza a orar por todo lo que dijo? Y bueno, aquí muestra en los primeros 15 versículos lo que significa una relación profunda con Dios. En el primer programa de esta serie hablamos de 7 bendiciones de mi relación con Cristo y la plenitud de su bendición. Pablo está queriendo decir, miren, por todo lo que Dios ha hecho, por tantas bendiciones que ha alcanzado en nuestra vida, tengo una profunda gratitud de lo que Dios hizo en mí y de lo que hizo en ustedes. Y les quiere decir, mirá, la verdadera profundidad en la vida de oración tiene que ver con las raíces que yo tengo en mi relación con Dios. Te repito, una vida de plenitud en intercesión depende de las raíces de mi relación con Dios. Por eso más adelante, en el mismo libro, en Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, él dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra increíble! Pablo está diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, y aquí está nuestra palabra, arraigados, raíces, profundidad. Y luego, hablando de esto, desarrolla la oración. ¿Saben que la palabra arraigados en el griego se traduce echar raíces para la estabilidad? De nuevo, arraigados aquí significa en el original echar raíces para la estabilidad. Así que la contracara es una vida de inestabilidad, es una vida fluctuante. Como habla en el capítulo 4 del mismo libro, que dice que no tenemos que ser 4-4, niños fluctuantes llevados para un lado y para el otro por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo está confrontando aquí profundidad o inestabilidad, raíces o fluctuantes. Y sabés que muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida, que hoy estamos con Dios, mañana estamos en el mundo. Hoy estamos con los jóvenes de la iglesia, disfrutando de la presencia del Señor. El sábado de la noche estoy enterrado en medio del barro, del pecado, deshonrando a Cristo. ¿Qué me pasa con mi vida? Que soy tan fluctuante. Me faltan raíces. Somos religiosos, pero no somos creyentes. Guardamos todos los ritos de la iglesia, todas las reuniones, toda la estructura, hasta la vestimenta en algunos casos. Nos levantamos el domingo a la mañana con la Biblia bajo el brazo y toda la comunidad sabe que somos cristianos evangélicos, porque vamos a un culto a la mañana. Pero ¿qué de mis raíces? ¿Qué de mi relación con Dios? ¿Sabes que la verdadera vida de intercesión es cuando yo profundizo mi relación con Dios? Y esa profundidad de conocerle, de tener una relación fresca con Él, afecta mi vida con Él. Dios ya no es un desconocido, no es un anciano de pelo blanco como imaginamos en forma errónea, sentado en un trono a 14.000 kilómetros, millones de kilómetros de distancia, que está lejos de... No. Es un Dios cercano, es un Dios que conozco, es un Dios que amo. Tengo un diálogo con Él. Todas las decisiones de mi vida pasan porque hay profundidad, hay relación con Él. Por eso Pablo, cuando habla de orar en Romanos capítulo 8, 36 al 39, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles, porque no sabemos cómo orar, porque no sabemos qué está bien y qué está mal al pedir. Claro que la Biblia nos ayuda en esto, pero dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué está queriendo decir aquí? Claro, cuando hay una relación de profundidad, el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida para que nuestras oraciones se enfoquen en la voluntad de Dios y no en mis deseos egoístas. Es decir, mi oración no es Gustavo. No. Mi oración tiene que ver con Dios. Tiene que ver también con mis necesidades, pero tiene que ver con su obra, con sus propósitos. De hecho, aquí Pablo está hablando
acerca de que puedan ser iluminados, puedan conocer a Dios. Por eso en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo habla de oración, dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Otra versión dice: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que en todo lo ve, te va a recompensar. Esto es un diálogo, esto es una relación, esto es profundidad, esto es raíces. El domingo tuvimos un tema extraordinario en nuestra iglesia. Uno de nuestros pastores, Edgardo, habló acerca de cómo enfrentar los miedos de la vida. Y cuando me subí a cerrar la reunión dije: si ustedes creen que por ser pastores no tenemos temores y miedos, están completamente equivocados. A los pastores nos corre sangre por las venas. Tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos dificultades económicas, tenemos ansiedades, tenemos miedo. Pero allí en el Salmo 34 dice claramente: bienaventurado, dichoso el hombre que confía en Dios. Salmo 34, versículo 6. Y yo quiero decirles, le dije a la congregación, que en todos nuestros miedos y nuestras ansiedades hay un solo lugar donde apelar: en oración a Dios. Y eso me habla de relación, de raíces. ¿Quieres ser un intercesor en plenitud? Basta de tus oraciones prearmadas. A veces yo escucho personas que se paran en una congregación y yo ya sé todo lo que van a decir. Sé cómo van a empezar su oración. Le comienzan a decir versículos a Dios como si Dios tuviera que conocer la Biblia. Y yo tengo ganas de decirle: hermano, perdóneme, ya conoce la Biblia, porque esto es la palabra de Dios misma. Él mismo la inspiró. O le empezamos a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. O en otras oportunidades oramos, pero no oramos a Dios, oramos a la gente que nos escucha. Y sabes que nuestra oración pública es el reflejo de nuestra oración privada. Una vez estaba en un congreso y cuando estaba allí, una de las personas que presidía me dice: aquí está nuestro hermano Gustavo, le vamos a pedir que ore porque conocemos todas sus prédicas, pero no conocemos cómo ora. Mire, me sentí tan incómodo, como si yo tuviera que rendir un examen de la manera que oro. La oración no es para la gente. La oración habla de mi relación con Dios. Así que me paré, no dije una sola palabra y oré a mi Dios. ¿Sabes? Necesitamos desarrollar raíces profundas en un Dios que conocemos y entonces nuestras oraciones van a cambiar completamente. El segundo secreto, el primero es profundidad para tener plenitud en nuestra vida de intercesión. ¿Te gustaría ser pleno en tu vida de oración? Tenés que echar raíces. Segundo, pertenencia. Dice el apóstol aquí en el capítulo 1 de Efesios cuando desarrolla su oración: habiendo oído de vuestra fe y amor para con todos los santos. Versículo 15. ¿Qué está diciendo Pablo? Aquí hay dos razones por las cuales da gracia en su oración: por la fe y el amor que los de Éfeso tenían para con toda la gente de la iglesia. ¿Saben que la palabra fe y amor los está identificando con un grupo, con una familia, con una comunidad, los creyentes, la iglesia? Y saben que Pablo está orando con pertenencia. ¿Qué es pertenencia? Es la experiencia de decir: yo pertenezco a, ellos son mis hermanos en la fe. Por eso la misma palabra de Dios dice que no somos extranjeros, ni peregrinos y advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. La fe y el amor. La fe que les llevó a recibir a Cristo como Salvador. Y el amor que resulta de esa fe en una forma práctica con los que tienes de al lado. Y Pablo da gracia diciendo: esta gente tiene pertenencia. Y yo tengo pertenencia. Y ora por ellos porque sienten que son su familia. Alguien dijo alguna vez: la vida cristiana es como la cruz. Un palo vertical y un palo horizontal. Y sabes, esto tiene que ver con la firme decisión de cada uno de nosotros de entender que nuestra vida de oración tiene que ver con quienes son parte de nuestra familia de la fe. Mira, yo no sé cómo es tu vida de oración, yo no sé si tus oraciones tienen que ver con las personas, pero es vital la pertenencia cuando uno tiene una lista de oración. Miren, Pablo nombraba a todas las personas que tenían en cada capítulo y los nombraba uno por uno porque tenía carga por esas personas.
Cuando escribe en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17, muestra la pertenencia y la carga que tenía por los cristianos. Y dice en el versículo 14, ¿cómo invocarán aquel al que no ha creído? ¿Cómo creerán si no han oído? Tenía carga por los inconversos. Y en 1 Corintios 11, 28 dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Saben que el verbo agolpar aquí tiene la idea de preocupación, de responsabilidad, de carga. Claro, la carga espiritual va a estar íntimamente ligada a cómo oramos por las personas, cuán importantes son cada uno. ¿Tienes carga por la vida de la familia de la fe? Los nombra uno por uno como el apóstol Pablo lo hacía en su lista. Por ejemplo, Romanos 16 da una larga lista de personas. Llega al versículo 23. Los saluda Gayo, hospedador mío, y toda la iglesia, Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. No da ninguna calificación del hermano Cuarto, pero lo tiene en las oraciones. Gracias a Dios por tantos hermanos Cuarto. Queridos hermanos en la fe, que significan parte de nuestra familia, que están dispuestos a orar por nosotros, a ayudarnos, a golpear nuestra puerta, a traernos una ayuda, a pensar en ellos. Miren, la vida de oración en plenitud no se trata de una lista de supermercado donde le pido a Dios, Señor, ayúdame en el trabajo, ayúdame a pagar la deuda, ayúdame en esto y bla, 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 todo yo. El apóstol dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero de pronto, cuando me enfoco en orar por los otros, mi vida de oración tiene plenitud. De hecho, Job, cuando oró por sus amigos, fue sano. ¿Qué tal si cambiamos nuestra vida de oración y empezamos a poner a las personas? ¿Tienes carga por los perdidos? ¿No lo tienes? Ora por ellos. ¿Tienes carga por la obra misionera? ¿No lo tienes? Ora por las misiones. ¿Tienes cargas por los jóvenes que se pierden sin Cristo? ¿No lo tienes? Ponte de rodillas. ¿Quieres avivar tu iglesia? ¿Quieres avivar tu grupo de jóvenes? Haz un culto de oración. Pónganse de rodillas y oremos nombre por cada uno de ellos. Porque la pertenencia es una señal de la plenitud de la intercesión. Hablamos de profundidad, hablamos de pertenencia, hablamos de perseverancia. Dice Pablo, no ceso de dar gracia. Y escucha esta frase, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Yo me hago la pregunta, Pablo no tenía redes sociales, no tenía una agenda, no tenía un teléfono para acordarse y sin embargo hacía memoria recordándolos a todos. ¿Saben por qué? Porque entendía que tenía que perseverar y orar por cada uno de ellos, porque era la voluntad de Dios y porque a veces los cambios vienen luego de la perseverancia de nuestra vida de oración. Una madre oraba por su hijo, años para que su hijo vuelva, y su hijo no volvía. Y el día en que no daba más y le pidió una señal a Dios para seguir orando, escuchó un programa que le decía, no dejes de orar, estás a una oración menos de la respuesta. Hudson Taylor decía, cuando trabajamos, somos nosotros los que trabajamos. Cuando intercedemos por otros, es Dios el que obra. El príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, decía, siempre que Dios desea hacer algo con su pueblo, lo convoca a orar. ¿Tienes lista de oración? ¿Sabes que nosotros tenemos una lista de oración por día? En un día oramos por los misioneros, otro día por los pródigos, otro día por los matrimonios de la iglesia, otro día por los jóvenes de la iglesia, otro día por los adolescentes, otro día por las personas puntuales. Y cada día de la semana tenemos una lista diferente por la cual oramos y perseveramos. Y cada semana oramos y al orar me acuerdo y luego pienso en alguien y oro por su esposa, por su familia, por su lucha, por su ministerio. Solo la perseverancia hace que lleguemos a la plenitud de la vida de oración. Hablamos de profundidad. Una vida de plenitud de intercesión tiene que ver con la relación con Dios. Hablamos de pertenencia. Para nosotros somos parte de una familia por la cual intercedemos. Hablamos de perseverancia. No ceso de orar por ustedes. Tenés que tener una lista de oración. Hablamos de propósito. Dice Pablo un doble propósito en los versículos 17 al 20. Habla de que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Solo déjame decirte, Pablo no ora solamente por las necesidades materiales, habla para que conozcan a un Dios real, que les dé espíritu de sabiduría, de revelación. Más adelante en la otra oración dice de que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Ora de las cuestiones trascendentes. Tomemos la tarea
de mirar las oraciones de Pablo en la Biblia y vamos a descubrir los verdaderos propósitos que el Espíritu pone en el corazón para que las personas puedan crecer espiritualmente, para que puedan conocer a Cristo. Saben, anhelo profundamente que mi vida de oración apunte a propósitos celestiales en las personas y finalmente poder. Sabes que la plenitud de la vida de intercesión tiene que ver con el poder de Dios. Dice Pablo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, versículo 19, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo en lugares celestiales. Claro, la vida de intercesión tiene que ver con poder en respuestas de la oración, como mi madre que oró 8 años por mi padre, hasta que yo vi el milagro de la plenitud de la respuesta y mi padre conoció a Cristo. Vuelvo con la misma pregunta como que empecé el programa. ¿Estás satisfecho con tu vida de oración y de intercesión? Si no es así, repasa conmigo estos secretos. ¿Cómo es tu relación con Dios? Tal vez nos falte profundidad, tengamos que volver al Señor. Tal vez nos falte pertenencia, nos hemos olvidado que somos parte de una familia. Tal vez nos falte perseverancia, necesitamos una lista de oración. Tal vez nos falte propósitos espirituales en nuestras oraciones, no tanto las cosas materiales. Y tal vez nos falte experimentar el poder de las respuestas de Dios a través de nuestras oraciones. Pero hay una primera oración donde se manifiesta el poder de Dios. Y es cuando un hombre o una mujer vuelve a Dios. ¿Estás lejos? Ese es el tiempo para experimentar el poder de Dios en tu vida, volviendo al Señor. No vale más la pena vivir en insatisfacción. Pero tal vez me escucha alguien que todavía no conoce a Cristo como Salvador. Estás lejos de Dios, cargado con tu pecado. La plenitud de la oración empieza cuando le pido perdón por mis pecados y le abro el corazón. Si sentís que esta es tu necesidad, quiero invitarte a que ores conmigo allí donde estás. En el silencio, dile así al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona todos mis pecados. Oro pidiendo que seas mi Salvador. Sí, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Claro que sí. La primera oración. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.